Vamos a darle entonces la palabra a la doctora Luz Ortiz. La doctora Luz Ortiz es médico cirujano de la Universidad UAM, médico estético y antienvejecimiento por la American Academy of Aesthetic Medicine en Asia, por la UNAM y PPC en México, y especialista en Mind Body Medicine por el Benson Henry Institute en el Hospital General de Massachusetts y Harvard Medical School. Nos va a estar entonces, como se los dejé saber antes, hablando del manejo del estrés y el entrenamiento en la resiliencia. Sin duda, un tema apasionante que nos va a dar muy buenos consejos y tips para manejar esta vida de estrés en la que mantenemos. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias. Para ir moviendo las diapositivas, déjenme practicar, con este avanzamos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por estar aquí, es un honor estar con ustedes. Me gusta iniciar esta charla hablando de una estadística muy importante. Es una estadística alarmante en medicina y nos dice que el 60 al 90% de todas las visitas a la consulta médica general es por padecimientos relacionados con el estrés. Llámese cefalea, tensión muscular, gastritis, hipertensión, bruxismo, lumbalgia, etc. ¿Cómo es que vamos a definir al estrés? El estrés todos lo hemos experimentado, todos tenemos estrés en nuestra vida, pero ¿cómo lo podemos definir? El estrés se define como una respuesta no específica de nuestro cuerpo a cualquier demanda o situación. El estrés no nada más es asociado a eventos negativos como al desempleo, a la pérdida de un ser querido. El estrés también puede ser por situaciones positivas, porque vamos a ser promovidos en el trabajo, porque nos vamos a casar, porque va a llegar un bebé a casa. Pero el estrés también está escondido en situaciones pequeñas de la vida diaria, en situaciones que no nos damos cuenta que son estresantes porque las vivimos a diario, como el levantarnos diario con una alarma que tenemos miedo de no escuchar, como mamá estar preparando el desayuno mientras sé que tengo que venir a la charla y ver que mi bebé no se salga a la alberca porque no llegó mi muchacha, y a lo mejor son cosas que no nos damos cuenta que son estresantes, estar en el tráfico, pensar que no vamos a tener para pagar la tarjeta de crédito, y así todos los días, por meses y por años. Nuestro cuerpo va a reaccionar ante el estrés de una manera innata. Nosotros tenemos un chip de supervivencia insertado en el cerebro que está en la zona límbica, principalmente en la amígdala. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando todos tenemos estrés, ¿qué va a pasar? Instintivamente, primitivamente, estamos diseñados para luchar o huir, enfrentar el problema o huir. Es gracias a esto que hemos sobrevivido por milenios, es gracias a eso que hoy estamos aquí. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a haber un enlentecimiento o un shutting down, se va a apagar la circulación a nivel del sistema digestivo para mandar todo el flujo sanguíneo a los principales grupos musculares. ¿Cuáles son? Las piernas, los brazos. Estos nos van a permitir, o antes nos permitían, huir de nuestro depredador o enfrentar, luchar. ¿Qué va a pasar hoy ante cualquier situación estresante? ¿Cómo lo vamos a sentir? Esto se va a activar igual en la amígdala. Piensen en cualquier situación estresante en su vida, algo que los estrese mucho. La amígdala se va a activar instintivamente, queramos o no, primitivamente, y se va a activar esta respuesta de lucha o huida. Acá está la amígdala, es lo que el sistema límbico liderado por la amígdala, es esto rojo que está ahí encerrado. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Cómo lo vamos a sentir? Ya estamos listos para la lucha o huida, pero ustedes lo van a sentir como aumenta mi frecuencia cardíaca, voy a querer respirar, sin darme cuenta voy a empezar a respirar más rápido, voy a empezar a sudar, las manos me van a sudar, voy a sentir más calor, mis piernas van a temblar, mis manos van a temblar, y así es como nosotros lo vamos a sentir. Pero ¿qué va a pasar que no vemos, que no nos damos cuenta, que no sentimos? Va a haber al mismo tiempo
por eso sentimos todo eso, aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto aumento de la presión arterial, aumento del consumo de oxígeno, aumento de la frecuencia respiratoria, va a haber una disminución del funcionamiento del sistema inmune, va a haber un aumento en el estrés oxidativo, va a haber una expresión a la alta de genes causantes de ciertos tipos de cánceres y linfomas. El estrés está relacionado con esto. Sin que nos demos cuenta, vamos a tener mayor predisposición a infartos, a hipertrigliceridemia, a evento vascular cerebral, a gastritis, a colitis, a apretar la mandíbula, a tener bruxismo, etc. Vamos a hablar ahora de la respuesta de relajación. La respuesta de relajación es lo que crearon en el Benson Henry Institute el doctor Herbert Benson, el creador del programa, y la respuesta de relajación es ese estado fisiológico al que vamos a llegar aprendiendo, entrenando, estudiando y que se va a definir, vamos a llegar a él mediante la repetición sostenida. Sostenida quiere decir durante 20 minutos diarios mínimo, durante 8 semanas mínimo, de una palabra, una frase, un pensamiento o un movimiento que nos van a llevar a un estado de relajación profunda. Esto es aprendido. Y yo le puse aquí, me convierto en experto jinete, porque me gustaría que pensaran cuando estamos en una situación de mucho estrés, con nuestra amígdala activada, con nuestra respuesta de lucha-huida, en su cerebro, en nuestro cerebro, como un caballo salvaje que anda por el mundo, que llegó al mundo y que se enfrenta a todos los estresantes de sus 25, de sus 40, de sus 50 años, y que se fue enfrentando así, sin saber cómo, se fue enfrentando al estrés y fue aprendiendo como pudo, cómo reaccionar con esta respuesta del sistema límbico, de la amígdala. Una vez que nosotros sabemos practicar la respuesta de relajación, nos convertimos en los jinetes de ese cerebro, en los jinetes de ese caballo que aprendió y que anda ahí salvaje, disfrutando de la vida, y nosotros vamos a tomar las riendas de ese caballo, de ese cerebro, y le vamos a decir, por acá no, esto no se hace, esto sí, esto te hace mal. Nos convertimos en expertos jinetes. Vamos a hablar ahora de resiliencia. Es una imagen muy bonita y es una palabra muy bonita. La resiliencia, todos han escuchado hablar de ella, y es la habilidad adquirida, aprendida de nuestro cerebro de enfrentarse y adaptarse a situaciones desafiantes o estresantes de la vida. La resiliencia, no nacemos siendo resilientes, aprendemos a ser resilientes. La resiliencia, llegamos a ella con un cerebro entrenado. Ya hablamos de ese caballo, de ese cerebro que anda por la vida disfrutando sin ningún control. Ahora quien va a tomar el mando va a ser la corteza prefrontal. Ya no va a ser el sistema límbico ni la amígdala, va a ser la corteza prefrontal, y nos va a hacer que nosotros ante estrés podamos tener respuestas sofisticadas, predecibles, que nosotros al ser conscientes del estrés digamos, hey, no reacciones así, vente por acá, esto te hace mal, se te va a subir la presión, vente para acá, estos alimentos te van a hacer mal, pero solamente lo podemos lograr entrenando nuestro cerebro. Cuando la corteza prefrontal está al mando, y esa imagen me gusta mucho, se me hace un jinete muy sofisticado, muy fino, jalando ese caballo que se quiere ir no sé a dónde. Para que tengan una idea, la corteza prefrontal, estas son sus funciones. Es una corteza muy sofisticada, es una corteza que se encarga de funciones ejecutivas, por ejemplo, planeación, memoria, resolución de problemas. Es la que nos va a ayudar a ser autoconscientes, nos va a hacer, oye Luz, estás a nada de gritar porque te enojaste, o estás a nada de mentar madres, vente para acá. Es la conciencia, es lo que nos va a decir, esto sí, esto no, que nos va a ayudar a comportarnos socialmente. Es la zona que nos va a ayudar a ser
empáticos, a entender a los demás. También está muy relacionada con la espiritualidad. Es la que nos va a dar el control consciente de emociones. Les pongo esta imagen y me voy a regresar a ese cerebro salvaje, sin jinete, que está liderado por el sistema límbico. El sistema límbico es nuestro cerebro emocional, es el que se va a activar inmediatamente, es esa respuesta de lucha, huida, es con la que hemos venido sobreviviendo a todos los estresantes de nuestra vida si no estamos entrenados. Es esa corteza que va a ir aprendiendo de los estresantes que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida, pero que solamente va a discernir en positivo, negativo, placentero, doloroso, y es la que nos va a avisar cuando tenemos sed, apetito, ira, agresividad, impulsos, miedos y ansiedad. Les voy a poner un ejemplo ahora que ya hablé de estos dos. Y es un jefe en una oficina, se levanta, un jefe de una empresa, y se levanta y se va a ir al trabajo porque tiene algo muy importante ese día. Y no fue la muchacha que les ayuda en casa y los hijos están tirados haciendo berrinche, llorando. La mujer está entre que se arregla, entre que prepara el desayuno y como le escucha gritos y la mujer le dice, ayúdame, no te puedo ayudar porque ya me voy, y calla a esos niños y se sale y azota la puerta. Y llega al trabajo y no va a saludar a nadie porque viene de malas, porque había mucho tráfico y ya venía mentando madres, entonces no tiene ganas de ver a nadie, no saluda, se mete y ve que el trabajo no estaba a tiempo. Entonces, como ya viene muy enojado, pega en el escritorio, avienta los papeles, le llama a su asistente, le grita y ahí ya se le subió la presión, ya se le subió la frecuencia respiratoria, ya está sudando, ya todos lo vieron con las venas en la frente, en los ojos, ya dijeron, pensé que se iba a infartar. Y así se le fue todo el día y llegó a casa y ya no quiso jugar con sus hijos porque tuvo un muy mal día y se sienta a ver la televisión y a tomarse una copa y a comer papas fritas. El jefe entrenado, que ya tomó y que ya practica la respuesta de relajación, se va a levantar, ve el mismo panorama, pero es empático, es consciente y se va a dar cuenta que no vino la señora, que su esposa también está estresada y que los niños no tienen control de sus emociones. A lo mejor se va a agachar a la altura de sus hijos, los va a mirar a los ojos, los va a abrazar y les va a decir, mi amor, tengo trabajo, no tengo tiempo. A su esposa le va a dar un beso y le va a pedir una disculpa porque se tiene que ir. Va a ir en el tráfico y se va a dar cuenta que no lo puede controlar. A lo mejor pone música que le gusta, practica mindfulness y llega a la oficina y saluda porque su corteza prefrontal está entrenada para ser empático y para el comportamiento social. Saluda y ve que no está hecho el trabajo. ¿Y entonces qué va a hacer? Pues va a llamar a su asistente, va a respirar porque su cerebro está entrenado y en vez de que se active su amígdala, se va a activar su corteza prefrontal y lo va a hacer respirar, sentarse, ver cuál fue el problema y tomar acción ante ese problema. Su día va a ir bien porque él va a seguir practicando la respuesta de relajación y va a llegar a su casa, va a jugar con sus hijos, va a disfrutar a su familia y va a comer comida que le hace bien, que le hace sentirse mejor porque tuvo un día de estrés. Todos somos jefes de empresas, de nuestras familias, de nuestras casas, pero principalmente somos jefes de nuestras vidas. Todos nos podemos convertir en ese jinete de ese caballo desbocado y decir a dónde sí, a dónde no. Nosotros podemos decidir que sí y que no queremos para nuestra salud, nuestra vida y por efecto para todos los que nos rodean. ¿Cómo llegamos a esto? Con la práctica de la respuesta de relajación. Es un programa que son 8 semanas, son clases que en México soy la única certificada para dar, 8 semanas de 2 horas semanales. La Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard me manda los manuales y ustedes tienen 20 minutos de tareas diarias por 8 semanas.
sí o sí hay cambios demostrables por resonancia magnética, hipertrofia de ciertas zonas de la corteza cerebral que nos van a hacer resilientes y estar en control de nuestras emociones. Y cierro con esta foto mía, con el doctor Benson, el creador del programa, quien me alentó y de quien fui su alumna, y a quien hoy y a cuya memoria dedico, y me emociono porque falleció y éramos muy cercanos, pero hoy dedico mi ponencia y mi presencia aquí con ustedes. Gracias. Gracias, doctora. Sin duda, la próxima vez vamos a respirar un poquito más antes de reaccionar.